Día 13. Historia de un alma. Capítulo 6. Estaremos leyendo los primeros 3 temas, de los cuales consisten en París, Nuestra Señora de las Victorias; Suiza, Milán, Venecia, Bolonia, Loreto. Capítulo 6. Viaje a Roma, 1887. 3 días después del viaje a Bayeux, tenía que emprender otro mucho más largo, el viaje a la ciudad eterna. ¡Qué viaje aquel! Solo en él aprendí más que en largos años de estudio, y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas, contemplé todas las maravillas del arte y de la religión, y sobre todo, pisé la misma tierra que los santos apóstoles, y la tierra regada con la sangre de los mártires, y mi alma se ensanchó al contacto con las cosas santas. Me alegro mucho de haber estado en Roma, pero comprendo a quienes en el mundo pensaron que papá me había hecho hacer este largo viaje para hacerme cambiar de idea sobre la vida religiosa. Y la verdad es que hubo cosas en él capaces de hacer vacilar una vocación poco firme. Celina y yo, que nunca habíamos vivido entre gentes del gran mundo, nos encontramos metidas en medio de la nobleza, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Pero todos aquellos títulos y aquellos de, lejos de deslumbrarnos, no nos parecían más que humo. Vistos desde lejos, me habían ofuscado un poco alguna vez, pero de cerca vi que no todo lo que brilla es oro. Y comprendí estas palabras de la imitación: no vayas tras la sombra que se llama el gran nombre, ni desees tener muchas e importantes relaciones, ni la amistad especial de ningún hombre. Comprendí que la verdadera grandeza está en el alma, y no en el nombre, pues como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y San Juan dice también, al vencedor le dará una piedra blanca, en la que hay escrito un nombre nuevo, que solo conoce quien lo recibe. Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros títulos de nobleza. Entonces cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece. Y el que en la tierra haya querido ser el más pobre y el más olvidado, por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico. La segunda experiencia que viví se refiere a los sacerdotes. Como nunca había vivido en su intimidad, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes, que yo creía más puras que el cristal, me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación, y no era ir a buscar demasiados lejos un conocimiento tan importante. Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos, y pude ver que si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos, a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra, muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá que decir de los que son tibios? ¿No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Qué hermosa es, madre querida,
la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de los apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. He de detenerme, pues si continuase hablando de este tema no acabaría nunca. Voy a contarte mi viaje, madre querida, con algún detalle. Voy a contarte mi viaje, madre querida, con algún detalle. Perdóname si te doy demasiados, pues no pienso lo que voy a escribir, y lo hago en tantos ratos perdidos, debido al poco tiempo libre que tengo, que mi narración quizás te resulte aburrida. Me consuela pensar que en el cielo volveré a hablarte de las gracias que he recibido y que entonces podré hacerlo con palabras amenas y arrobadoras. Allí nada tendrá ya a interrumpir nuestros desahogos íntimos y con una sola mirada lo comprenderás todo. Mas como ahora necesito todavía emplear el lenguaje de esta triste tierra, trataré de hacerlo con la sencillez de un niño que conoce el amor de su madre. París, Nuestra Señora de las Victorias. La peregrinación salía de París el 7 de noviembre, pero papá nos llevó allí unos días antes para que la visitáramos. Una mañana, a las 3 de la madrugada, atravesaba la ciudad de Lisieux, que aún dormía. Muchas emociones pasaron en esos momentos por mi alma. Sabía que iba hacia lo desconocido y que allá, lejos, me esperaban grandes cosas. Papá iba feliz. Cuando el tren arrancó, él se puso a cantar aquella vieja canción. Rueda, rueda, diligencia, que ya estamos en camino. Llegamos a París por la mañana y comenzamos enseguida a visitar la ciudad. Nuestro pobre papaíto se desvivió por complacernos, así que en poco tiempo teníamos vistas todas las maravillas de la capital. Yo solo encontré una que verdaderamente me encantara, y esa maravilla fue Nuestra Señora de las Victorias. Imposible decir lo que sentí a sus pies. Las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente que solo mis lágrimas traducían mi felicidad, como en el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me hizo sentir que había sido realmente ella quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija, y que entonces yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá, que me parecía mucho más tierno que el de madre. Con qué fervor le pedí que me amparara siempre y que convirtiera pronto mi sueño en realidad, escondiéndome a la sombra de su manto virginal. Ese había sido uno de mis primeros deseos de niña. Luego, al crecer, había comprendido que solo en el Carmelo podría encontrar de verdad el manto de la Santísima Virgen, y hacia esa fértil montaña volaban todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo lo que pudiese empañar mi pureza. No ignoraba que en un viaje como este a Italia se encontrarían muchas cosas capaces de turbarme, sobre todo porque, al no conocer el mal, temía descubrirlo por no haber experimentado todavía que para el puro todo es puro, y que las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte,
pues el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos inanimados. Rogué también a San José que velase por mí. Desde mi niñez le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días le rezaba la oración: San José, Padre y Protector de las Vírgenes. Con esto emprendí sin miedo el largo viaje. Iba tan bien protegida que me parecía imposible tener miedo. Después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, salimos de París el lunes 7, muy de madrugada. No tardamos en ir conociendo a las demás personas de la peregrinación. Yo, que era tan tímida que no solía atreverme casi a hablar, me hallé completamente libre de tan molesto defecto. Con gran sorpresa mía, hablaba libremente con todas las grandes damas, con los sacerdotes e incluso con el obispo de Constances, como si hubiese vivido siempre en ese mundo. Creo que todo el mundo nos quería y a papá se le veía orgulloso de sus hijas. Pero si él estaba orgulloso de nosotras no lo estábamos menos de él, pues en toda la peregrinación no había un caballero más apuesto ni distinguido que mi querido rey. Le gustaba verse acompañado de Celina y de mí, y muchas veces cuando no íbamos en coche y yo me alejaba de su lado, me llamaba para que le diese el brazo como en Les Sioux. El señor abate Ribinori se fijaba muy atentamente en todo lo que hacíamos. Con frecuencia le sorprendía mirándonos de lejos. En la mesa, cuando yo no estaba enfrente de él, encontraba la manera de inclinarse para verme y para escuchar lo que decía. Quería, sin duda, conocerte para saber si yo era realmente capaz de ser carmelita, y creo que debió quedar satisfecho del examen, pues al final del viaje pareció estar bien dispuesto de mi favor, pero en Roma estuvo muy lejos de serme favorable, como luego diré. Suiza. Antes de llegar a la ciudad eterna, meta de nuestra peregrinación, tuvimos ocasión de contemplar muchas maravillas. Primero fue Suiza, con sus montañas cuyas cimas se pierden entre las nubes, y sus impetuosas cascadas despeñándose de 1000 diferentes maneras, y sus profundos valles plagados de helechos gigantes y brezos rosados. Cuán bien, madre querida, hicieron a mi alma todas aquellas maravillas de la naturaleza derramadas con tanta profusión. Cómo la hicieron elevarse hacia quien quiso sembrar de tanta obra maestra esta tierra nuestra de destierro, que no ha de durar más que un día. No tenía ojos bastantes para mirar. De pie, pegada a la ventanilla, casi se me cortaba la respiración. Hubiera querido estar a los dos lados del vagón, pues, al volverme, contemplaba paisajes de auténtica fantasía y totalmente diferentes de los que se extendían ante mí. Unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña. A nuestros pies, precipicios cuya profundidad no podía sondear nuestra mirada parecían dispuestos a engullirnos. Otras veces era un pueblecito encantador, con sus esbeltas casitas de montaña y su campanario sobre el que se cernían blandamente algunas nubes resplandecientes de blancura. Allá más lejos, un ancho lago, dorado por los últimos rayos del sol, sus ondas, serenas y claras, teñidas de color azul de cielo, mezclado con las luces rojizas del atardecer, ofrecían a nuestros ojos maravillados el espectáculo más poético y encantador que se puede imaginar. En lontananza,
Sobre el vasto horizonte se divisaban las montañas cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista si sus cumbres nevadas, que el sol volvía deslumbrantes, no hubieran añadido un encanto más al hermoso lago que nos fascinaba. La contemplación de toda esa hermosura hacía nacer en mi alma pensamientos muy profundos. Me parecía comprender ya en la tierra la grandeza de Dios y las maravillas del cielo. La vida religiosa se me aparecía tal cual, con sus sujeciones y sus pequeños sacrificios realizados en la sombra. Comprendía lo fácil que es replegarse sobre uno mismo y olvidar el fin sublime de la propia vocación. Y pensaba, más tarde, en la hora de la prueba, cuando, prisionera en el Carmelo, no pueda contemplar más que una esquinita del cielo estrellado, me acordaré de lo que estoy viendo hoy, y ese pensamiento me dará valor, y al ver las grandezas y el poder de Dios, el único a quien quiero amar, olvidaré fácilmente mis pobres y mezquinos intereses. Ahora que mi corazón ha vislumbrado lo que Jesús tiene preparado para los que lo aman, no tendré la desgracia de apegarme a unas pajas. Milán, Venecia, Bolonia, Loreto. Después de haber admirado el poder de Dios, pude también admirar el que Él ha concedido sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán, la catedral, toda de mármol blanco y con sus estatuas suficientemente numerosas como para formar un pueblo innumerable. La visitamos hasta en sus más pequeños detalles. Celina y yo éramos intrépidas, siempre íbamos las primeras y seguíamos muy de cerca a Monseñor para ver todo lo referente a las reliquias de los santos y escuchar bien las explicaciones. Por ejemplo, mientras él celebraba el santo sacrificio sobre la tumba de San Carlos, nosotras estábamos con papá detrás del altar, con la cabeza apoyada en la urna que guarda el cuerpo del santo revestido de sus ornamentos pontificales. Y así hacíamos en todas partes, excepto cuando se trataba de subir a donde la dignidad de un obispo no lo permitía, pues en tales casos sabíamos muy bien separarnos de su excelencia. Dejando a las tímidas señoras tapándose la cara con las manos después de subir a los primeros campaniles que coronaban la catedral, nosotras seguimos a los peregrinos más audaces y llegamos hasta lo alto del último campanario de mármol, y tuvimos el placer de contemplar a nuestros pies la ciudad de Milán, cuyos numerosos habitantes parecían un pequeño hormiguero. Bajamos de nuestro pedestal y comenzamos nuestros paseos en coche, que iban a durar un mes, y que iban a saciarme para siempre de mis ganas de rodar sin nunca cansarme. El camposanto nos gustó todavía más que la catedral. Todas aquellas estatuas de mármol blanco, a las que el cincel del genio parece haber insuflado vida, están colocadas por el enorme campo de los muertos con una especie de estudiado descuido que, para mi gusto, aumenta aún más su encanto. Uno casi se siente tentado de acercarse a consolar a aquellos personajes idealizados que te rodean. Su expresión es tan real y su valor tan sereno y resignado que uno no puede por menos de conocer los pensamientos de inmortalidad que debían llenar el corazón de los artistas que realizaron esas obras de arte. Hay una niña arrojando flores sobre la tumba de sus padres. Parece como si el mármol hubiera perdido su pesadez y los delicados pétalos se deslizaran entre los dedos de la niña.
El viento parece dispersarlos y parece también hacer flotar el velo ligero de las viudas y las cintas con que las jóvenes adornaban sus cabellos. Papá estaba tan encantado como nosotras. En Suiza se había sentido cansado, pero aquí recobró su jovialidad y disfrutó del hermoso espectáculo que contemplábamos. Su alma de artista se reflejaba en las expresiones de fe y de admiración que aparecían en su hermoso rostro. Un señor ya mayor, francés, que no tenía, sin duda, un alma tan poética, nos miraba con el rabillo del ojo y decía malhumorado, como con aire de lamentar el no poder compartir nuestra admiración: «Pero qué entusiastas son los franceses. Creo que aquel pobre señor hubiera hecho mejor quedándose en su casa, pues no me pareció que estuviera satisfecho del viaje». Con frecuencia se ponía a nuestro lado y de su boca no salían más que quejas. Estaba descontento de los coches, de los hoteles, de las personas, de las ciudades, en suma de todo. Papá, con su habitual grandeza de alma, trataba de animarlo, le cedía su sitio, etc. En definitiva, se encontraba siempre a gusto en todas partes y era de un temperamento diametralmente opuesto al de su desagradable vecino. Cuántos y cuán diferentes personajes encontramos, y qué interesante el estudio del mundo cuando uno está a punto de abandonarlo. En Venecia la escena cambió por completo. Allí, en lugar de los ruidos de las grandes ciudades, solo se oyen, en medio del silencio, los gritos de los gondoleros y el murmullo del agua agitada por los remos. Venecia no carece de encantos, pero a mí me pareció una ciudad triste. El Palacio de los Duces es espléndido, pero resulta también triste, con sus enormes salones en los que se hace una verdadera ostentación de oro, de madera, de los mármoles más preciosos y de los cuadros de los más célebres maestros. Hace ya muchos años que sus bóvedas sonoras han dejado de escuchar la voz de los gobernadores pronunciando sentencias de vida o de muerte en aquellas salas que atravesábamos. Han dejado de sufrir los desdichados prisioneros encerrados por los duces en los calabozos y en las mazmorras subterráneas. Al visitar aquellas espantosas prisiones, me parecía estar viviendo en los tiempos de los mártires, y me habría gustado poder quedarme allí para imitarlos. Pero tuvimos que salir prontamente y pasar el puente de los suspiros. Así se llamaba a causa de los suspiros de alivio que daban los condenados al verse libres del horror de los sótanos, a los que preferían la muerte. Desde Venecia nos dirigimos a Padua, donde veneramos la lengua de San Antonio, y de allí a Bolonia, donde vimos el cuerpo de Santa Catalina, que conserva la huella del beso del niño Jesús. Muchos son los detalles interesantes que podría dar sobre cada ciudad y sobre las 1000 peripecias de nuestro viaje, pero sería para nunca acabar, por lo que solo voy a escribir los detalles más importantes. Respiré al salir de Bolonia. Esa ciudad se me había hecho insoportable a causa de los estudiantes que la llenaban y que formaban un auténtico cerco a nuestro alrededor cuando teníamos la desgracia de salir a pie, y sobre todo a causa de la pequeña aventura que me sucedió con uno de ellos. Me alegré de emprender el camino hacia Loreto. No me extraña que la Santísima Virgen haya elegido ese lugar para transportar a él su bendita casa. Allí la paz, la alegría,
y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su vistoso traje italiano y no han adoptado, como en otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia, contemplar las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Visité la salita donde el ángel se apareció a la Santísima Virgen. Metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! Pero nuestra mayor alegría fue recibir al mismo Jesús en su casa y convertirnos en su templo vivo en el mismo lugar que Él honró con su presencia. Es costumbre en Italia conservar el Santísimo en las iglesias, solo en un altar, y solamente allí se puede recibir la Sagrada Comunión. Este altar se encuentra en la misma basílica donde está la Santa Casa, encerrada como un diamante precioso en un estuche de mármol blanco. Entonces no nos gustó, pues queríamos recibir la comunión, no en el estuche, sino en el mismo diamante. Papá, con su finura habitual, hizo como todo el mundo, pero Celina y yo fuimos a buscar a un sacerdote que nos acompañaba por todas partes, y que en aquel preciso momento se disponía a celebrar la Santa Misa, por un privilegio especial en la Santa Casa. Pidió 2 hostias pequeñas que puso en la patena con la hostia grande. Ya comprenderás, madre querida, cuál sería nuestra ilusión al recibir las 2 juntas la Sagrada Comunión en aquella casa bendita. Fue una alegría totalmente celestial que no se puede expresar en palabras. ¿Qué será entonces cuando recibamos la comunión en la morada celestial del Rey de los cielos? Allí ya no veremos que se nos acaba la alegría, ni existirá ya la tristeza de la partida. Y, para llevarnos un recuerdo, no tendremos que rascar furtivamente las paredes santificadas por la presencia divina, pues su casa será la nuestra por toda la eternidad. Dios no quiere darnos su casa de la tierra, se conforma con enseñárnosla para hacernos amar la pobreza y la vida escondida. La que nos reserva es su propio palacio de la gloria, donde ya no le veremos escondido bajo las apariencias de un niño o de una blanca hostia, sino tal cual es en el esplendor de su gloria infinita.